uno de los escritores más importantes de literatura: Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Nicanor Parra, en la Edad del Renacimiento. William Shakespeare. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? Edad moderna y contemporánea, Edad media y moderna, Edad contemporánea y actualidad. Otra vez. ¿Entre qué etapas se encontró la etapa del Renacimiento? ¿Entre la Edad moderna y la Edad contemporánea, entre la Edad media y moderna, o entre la Edad contemporánea y en la actualidad? Entre la Edad Media y la moderna. Bueno, vamos al ámbito de la literatura. Es el personaje por el que se cuenta la historia. ¿El personaje dinámico, el personaje plano o el personaje principal? El personaje dinámico. Sobre todos los protagonistas, sabe todos los protagonistas, conoce su pasado y pensamientos. Es el narrador en segunda persona, el narrador testigo o el narrador omnisciente. El narrador testigo. Por último, es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente y el personaje principal. Pues, a ver, es el narrador que cuenta su propia historia. En primera persona. En primera persona. Es el yo, esto omnisciente, maneja así como elementos como si estuviera hablando la conciencia. Pero es el narrador protagonista, ¿no? Entonces. Profesor, de 5 preguntas, tuvo usted 3 correctas. Ok. Muchas gracias. Ok. ¿Qué personaje es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura en la etapa del Renacimiento? ¿Gabriel García Márquez, William Shakespeare o Nicanor Parra? William Shakespeare. ¿Entre qué etapas fue la etapa del Renacimiento? ¿Entre la Edad moderna y contemporánea, entre la Edad media y moderna o entre la Edad contemporánea y la actualidad? Ya me las hicieron esas preguntas. ¿Cuál era la de Perdón. ¿Entre la Edad moderna y contemporánea, entre la Edad media y moderna o entre la Edad contemporánea y la actualidad? ¿Y Mario? Es el personaje por el que se cuenta la historia. El personaje dinámico, personaje plano o personaje principal. Por el que se cuenta la historia. O sea, la razón por la que se cuenta el principal. Sabe todos los protagonistas, conoce su pasado y pensamientos. Este es el narrador en segunda persona, omnisciente o narrador testigo. Sabe todo, omnisciente. Por último, es el que cuenta en primera persona su propia historia. El narrador protagonista, narrador omnisciente o el personaje principal. El narrador protagonista. Teacher, usted tuvo 5 respuestas correctas de 5. Felicidades. ¿Qué personaje es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura en la Edad del Renacimiento? ¿Gabriel García Márquez, William Shakespeare o Nicanor Parra? ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Entre la Edad moderna y contemporánea, entre la Edad media y la Edad moderna, o entre la Edad contemporánea y la actualidad? El inciso B también de la Edad media y la moderna. En el ámbito de la literatura, este es el personaje donde se encuentra la historia. ¿Es el personaje dinámico, el personaje plano o el personaje principal? Ahí no entendí. Es el personaje por el que se cuenta la historia. Por ese personaje se cuenta la historia. El personaje dinámico, personaje plano o el personaje principal. Ahora, este narrador sabe todos los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. El narrador omnisciente, narrador en segunda persona, el narrador testigo.
omnisciente, narrador en segunda persona o narrador testigo. Por último, es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o el personaje principal. Maestra obtuvo 3 preguntas correctas que sí, vamos a hablar. Este personaje es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura en la etapa del Renacimiento. Gabriel García Márquez, William Shakespeare o Nicanor Parra. ¿Entre qué etapas se encuentra la del Renacimiento? ¿Entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea? ¿La Edad Media y la Edad Moderna? ¿O la Edad Contemporánea y la Actualidad? Es el personaje, la razón por la cual se cuenta la historia. El personaje dinámico, personaje plano o personaje principal. Este narrador sabe todos los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. Es un narrador omnisciente, narrador de segunda persona o narrador testigo. Por último, es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador omnisciente, narrador protagonista, personaje principal. Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje protagonista. Sabe todo de los personajes, conoce su pasado y pensamientos. Narrador omnisciente, narrador en segunda persona o narrador. Es el personaje por el que se cuenta personaje dinámico, personaje plano o personaje principal. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. William Shakespeare, Gabriel García Márquez o Nicanor Parra. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Edad media y moderna o edad moderna y contemporánea? Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Narrador protagonista o personaje principal. Sabe todo de los protagonistas, conoce su pasado y pensamientos. Narrador omnisciente, narrador en segunda persona o narrador testigo. Es el personaje por el que se cuenta la historia. Personaje plano, personaje dinámico o personaje principal. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. Gabriel García Márquez o Nicanor Parra. ¿De la qué? Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Edad media y moderna, edad moderna y contemporánea o edad contemporánea y actualidad? Edad media. Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Sabe todo de los protagonistas, conoce su pasado y pensamientos. Narrador omnisciente, narrador en segunda persona o narrador testigo. Es el personaje por el que se cuenta la historia. Personaje dinámico, personaje plano o personaje principal. Personaje principal. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. William Shakespeare, Gabriel García Márquez o Nicanor Parra. William Shakespeare. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Edad media y moderna, edad moderna y contemporánea o edad contemporánea y actualidad? Edad media y moderna.
Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Narrador protagonista. Sabe todo de los protagonistas, conoce su pasado y pensamiento. Narrador omnisciente, narrador en segunda persona o narrador testigo. Narrador omnisciente. Es el personaje por el que se cuenta la historia. Personaje dinámico, personaje plano o personaje principal. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. William Shakespeare, Gabriel García Márquez o Nicanor Parra. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Edad media y moderna, edad moderna y contemporánea o edad contemporánea y actualidad? Edad media. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura en la época del Renacimiento. Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Nicanor Parra. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? ¿Entre la edad media y moderna o entre la edad contemporánea o actualidad? Es un personaje por el que se cuenta la historia. Este es el personaje dinámico, el personaje plano o el personaje principal. Sabe todos los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. Es el narrador omnisciente. Por último, es el que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Gracias. Que cuenta en primera persona su propia historia. Narrador protagonista, narrador omnisciente o personaje principal. Narrador protagonista. Sabe todo de los protagonistas, conoce su pasado y pensamiento. Narrador omnisciente, narrador en segunda persona, narrador testigo. Es el personaje por el que se cuenta la historia. Personaje dinámico, personaje plano, personaje principal. Personaje principal. Personaje considerado uno de los escritores más importantes de la literatura. William Shakespeare, Gabriel García Márquez, ni Carol Parra. William Shakespeare. ¿Entre qué etapas fue el Renacimiento? Edad media y moderna, edad moderna y contemporánea, edad contemporánea y actualidad. Edad media y contemporánea.